nos están apoyando. En este caso es la maestra Marta Peña Contreras. Ella es directora de UDEI, y nuestra maestra especialista que trabaja con nosotros en la escuela, la maestra Jessie. Muchas gracias por estarnos apoyando en el desarrollo de este taller, y pedirles a ustedes, alumnos, que cualquier duda o cualquier inquietud que tengan, la vayan escribiendo en el chat, porque lo que queremos es que al final de la sesión a ustedes les quede perfectamente claro cómo pueden ir resolviendo este tipo de preguntas. Lo primordial va a ser primero entender qué tipos hay, cuántas hay. Inclusive ustedes se van a ir el día de hoy con alguna estrategia para que vayan preparando su examen a partir del diseño de este tipo de herramientas. Entonces, ahorita el fin y el beneficio para ustedes tiene que ser doble. En primer lugar, tienen que aprender lo que son los organizadores gráficos, qué tipos hay, cómo los pueden usar ustedes en su técnica de estudio que posean, que desarrollen. Y en segundo lugar, cómo pueden resolver o atender este tipo de preguntas si se les llegan a aparecer en el examen, que cada vez son más comunes. Recuerden, y ya con esto le doy la palabra a nuestros ponentes del día de hoy, son dos tipos de textos diferentes. Ustedes están acostumbrados a lo mejor a una lectura de comprensión donde visualmente lo que ustedes ven son párrafos, párrafos, párrafos de un cuento, de una leyenda, de una noticia, de un artículo de divulgación científico, etcétera. Y ustedes tienen que leer a detalle lo que dicen los párrafos y extraer información. Ese es un tipo de textos que se llaman textos lineales. Pero también últimamente se ha puesto muy de moda el que se nos presenten en los exámenes textos no lineales. Es decir, nos plantan una gráfica y nos dicen, a partir de esta gráfica, analiza la información, y las preguntas que nos hacen abajo van en relación a la información que nos están presentando, de tal manera que no tenemos que leer exactamente lo que se está diciendo como si fuera un cuento, sino tenemos que analizar a detalle cada uno de los aspectos que se están manejando. Este es el segundo tipo de textos, el de no lineales, con el que queremos comenzar el día de hoy. Entonces, no quiero utilizar más tiempo. Maestra Marta, maestra Jessie, muchas gracias por apoyarnos en esta dinámica, en este taller. Recuerden que 10 minutos antes de terminar la sesión les ponemos la liga para el formulario del día de hoy, de la sesión 2. Apóyennos, asistan durante todos los seminarios, todos los talleres, para que al final podamos extenderles su reconocimiento por asistencia, por participación en esta serie de talleres que son para ustedes. Muchas gracias, maestra Jessie, maestra Marta, por estar con nosotros, y sin más, les cedo la palabra. Bueno, pues buenos días. Es un placer estar acompañándolos en esta dinámica, en esto que ustedes como escuela, siempre favoreciendo en los procesos de los alumnos y ayudando a que ellos puedan tener unos mejores resultados en esto, que es un reto muy grande y muy fuerte para ellos. Entonces, la maestra Jessica, que es la maestra de UDEI, conocida por muchos de ustedes, va a iniciar a trabajar esto y yo estaré con ella acompañándola. Muchas gracias. Jessie, adelante. Buenos días, chicos. Pues empezamos. Nosotros les vamos a exponer un poquito de las estrategias para lectura de textos no lineales. Como ya lo comentó el director, son información que se refleja en carteles, en infografías, y ahorita les vamos a ir explicando en qué consiste cada una de ellas. La siguiente, profesor, por favor. Primero vamos a ver qué es una infografía. La infografía viene del acrónimo infografía más grafía. Información más grafía, que quiere decir que debe de estar plantada la información y un gráfico o una imagen. Esto tuvo como objetivo informar por medio de dibujos, gráficas, esquemas y aparte textos muy cortos, alguna información para que el lector le fuera más funcional, útil y atrapara su atención. Esto, por el hecho de que tiene imágenes, puede ser más atractivo y alusivo a los lectores.
Y la idea, como lo dice un autor, Miguel Cons, es hacer entendibles los procesos, los hechos, la información, los números de forma más práctica. La que sigue, por favor. Ok, pues es importante porque ahorita en el mundo de las redes sociales, pues se está manejando mucho esta información porque atrapa, como les decía, al lector las imágenes para que sean, con las imágenes atrapa al lector para que esta información se pueda digerir de una manera más comprensiva, sea ilustrativa y acerca a la realidad. Pero para hacer esta infografía, pues se tiene que tener la información bien, bien específica para que no confundamos al lector. Pues la importancia es para que los hechos que se demuestran en esta infografía sean fáciles de digerir. Esto hay que ser selectiva en la información que se va a presentar para que se entienda lo que se debe explicar. Por ejemplo, aquí estamos viendo un método de uso. La infografía es cómo ahorrar dinero. Hay diferentes aspectos dentro de la infografía, que es la imagen que tenemos a la izquierda, y nos dicen varios aspectos como el ahorro del dinero se puede manejar a partir de los diferentes usos que les damos en la casa. Entonces, cuando ven esta imagen de ahorrar dinero, pues sabemos de qué se trata porque está el título y sabemos qué aspectos se está considerando para su ahorro, como dice ahí, comida, coche, casa, salud, y de forma más específica el texto nos ayuda a comprender cómo se ahorra el dinero a partir de cada uno de estos aspectos. Entonces, en primer momento, al ver una infografía, ya nos está dando referencia con imágenes para hacer entendible el texto de una forma sencilla y concreta. La que sigue, por favor. Ok, las partes de una infografía. Hay diferentes tipos de infografía. Estas las podemos encontrar en relación a cualquier ámbito, en cuestiones de salud, en cuestiones económicas. Hay diferentes tipos de infografías para temas muy específicos, con gráficos, con imágenes, dependiendo a quién va dirigido, se escoge el tipo de infografía para que así su análisis pueda ser más adecuado. Hay gráficos separados, como lo muestro en la imagen de la izquierda, donde se encuentra la información por separado. En un lado se encuentra el texto y se describe lo que se quiere dar a entender, y en otro lado se encuentran las imágenes, donde ejemplifica el texto. Hay gráficos integrados, como es la imagen de la derecha, donde dentro de la imagen encontramos información. Entonces, la imagen nos proporciona un panorama de qué se va a tratar la infografía, pero dentro de esa misma imagen encontramos la información que se está manejando. ¿Ok? La que sigue, profe. Gracias. Los gráficos radicales, que es la imagen que tenemos a la izquierda, esta es un tipo de infografía donde vamos a encontrar en el centro la imagen, o sea, es como nuestro principal atractivo, la imagen, y en su periferia está como desglosada la información. Esta puede ser leída de cualquier lado porque la imagen es la que nos centra la atención
y simplemente alrededor tenemos un listado, anotaciones o secuencias de lo que quiere dar a entender la imagen. Ajá, ayuda a explicar una idea central, obviamente, pues, en la más grande de la infografía, y a su alrededor información anexa referente a esta imagen. Y gráfico en serie. Sí tiene una secuencia, es todo lo contrario que la que les expliqué de radicales, y tiene un punto de partida. Aquí tenemos que observar cuál es la dirección que se le da a esta infografía. Puede empezar con una imagen, como aquí lo vemos, empieza con la imagen de la nubecita con una serie de palabras y va direccionando la información acerca de cómo va a ir a explicar el proceso al lector. Entonces, siempre tiene un punto de entrada y un punto de salida. Esta puede ser lineal, conforme se va leyendo, puede estar acompañado de imagen y texto, y tiene que ser coherente para que el mensaje llegue. O sea, tienen que fijarse en cómo va la secuencia de las imágenes y la dirección de las imágenes para que se pueda comprender de una forma correcta. Y bueno, estas son la forma en que se organiza la información dentro de una infografía, con estos 4 diferentes tipos de infografías. Ya habíamos quedado que son separadas, donde la información está de un lado y el dibujo de otro. Las integradas, donde el dibujo abarca la mayor parte de la infografía y dentro de él se va desglosando la información. Las radicales, que es la parte en donde la imagen está al centro y la información está alrededor. Y las de serie, que es cómo va a ir la información acompañada de imágenes, secuenciándola para llegar a tener como una comprensión de la infografía. ¿Ok? Y bueno, hay diferentes tipos o usos, como les decía, de estas infografías o de estos carteles más sencillos. Los que les voy a explicar a continuación tienen que ver con los que encontramos más en revistas, periódicos, en nuestra lectura como del día. Son los más utilizados. Ustedes se pueden dar cuenta que cuando leen algún material que encontramos gráficas de barras. Esta es una parte de una infografía donde funciona para establecer comparación entre información. Entonces, las barras presentan información a lo largo o a lo horizontal y a lo ancho, a lo vertical. Entonces, pueden ustedes encontrar información que dentro del propio gráfico, como se ve la imagen, representa algunos datos estadísticos, pueden ser, en la ilustración. Aquí tenemos una gráfica de barritas y hay información a lo largo y a lo ancho. Tenemos que tener esos parámetros pues bien enfocados. ¿Qué nos quiere decir con la información que da a lo vertical y a lo horizontal para detectarle la información dentro del gráfico? ¿Ok? Maestra Marta. Sí, Jessy. Bueno, ya lo mencionaba Jessy, ¿no? Dimos más peso a la parte de las infografías porque es algo que se está utilizando mucho más en estos momentos en que toda la información está circulando por parte de redes, ¿no? Sea un WhatsApp, sea un correo electrónico, sea una situación en Facebook y demás. Entonces, vamos a pasar ahora
a la otra parte, a las otras formas como nos pueden presentar la información. Ya mencionaba ahorita Jessy la gráfica de barras, que bueno, es algo muy funcional cuando estamos hablando de una serie de situaciones repetidas o de algo repetido, y que esto es lo que va a variar en cuanto al tamaño, en cuanto a la altitud, si así lo podemos denominar, que nos va a decir el porcentaje de algo que estamos queriendo representar. Pero bueno, ese ya un poco se los explicó Jessy. En la siguiente lámina vamos a ver que nos hablan del gráfico de torta, tarta, pastel o queso, ¿no? A lo mejor esto nos puede remitir un poco o mucho a lo que hablamos de fracciones. Aquí la cuestión, chicos, es que tenemos que ser muy observadores, ¿y en qué sentido? En el hecho de que aquí la presentación de la información viene en una sola gráfica, y a veces no tiene una organización, nada más está representada, y tenemos que ser muy, muy atentos, porque si nosotros nos perdemos en ese desorden, por así mencionarlo, es cuando podemos perder la información central, ¿no? Aquí tenemos que ser muy, muy observadores en las cuestiones que nos están dando y que nos están informando. Lo primero que tenemos que hacer con este tipo de gráficas es, y les diría yo, es tener la parte de en cuánto se está dividiendo y cuál es la intención de esa división. ¿Qué nos están queriendo decir? Si es un porcentaje, si es un tema, si es un tópico, esa es la parte importante que debemos de poner atención cuando nos están presentando una gráfica de torta o una gráfica de pastel, como nos las están mencionando. En la siguiente diapositiva dice, ¿no? La gráfica de fiebre o lineal. Bueno, esta es una gráfica igual que nos habla de temporalidad. Esto nos está diciendo cómo en diferentes momentos, tiene que ver incluso a lo mejor con cuestiones históricas en tiempos. Ahorita tendríamos un muy buen ejemplo con esto que está sucediendo de la pandemia. ¿Qué sucedió al inicio en marzo del año pasado? ¿Qué sucedió en junio del año pasado? ¿Qué sucedió en octubre del año pasado? ¿Y qué sucedió en enero? Esos puntos y esas variantes que vamos teniendo en cuanto a lo mejor los puntos que vamos a tocar ahí son enfermos, hospitalizados graves y a lo mejor defunciones, ¿no? ¿Cómo vamos teniendo estas variables y cómo podemos irlas representando en ciertos momentos? ¿Para qué? A fin de cuentas, esta es una situación comparativa. Es de temporalidad y comparativa. Entonces, no perdamos de vista que esto nos va a dar, el punto central es la comparación. ¿Cómo podemos hacerlo con relación a una misma situación, pero en diferentes momentos del tiempo? En la siguiente, estamos hablando de líneas del tiempo. Esto tiene que ver, y bueno, creo que esto ustedes sí lo han manejado muchas veces, esto lo venimos manejando desde primaria, y es un organizador que nos sirve para mostrar una secuencia de eventos, de lo que está sucediendo. Igual puede ser de tiempos históricos, nos puede hablar de días, de meses, de años, incluso de siglos. ¿Qué es lo que va sucediendo? Cómo se va, en este caso, la cuestión de la vida de los vinos, ¿no? Ahí está la explicación de cómo se fue dando y hasta el momento todo el proceso que lleva en cuanto a una destilación, en cuanto a una conservación, al punto de presentarse. Entonces, bueno, en la línea de tiempo no debemos de perder de vista que es una secuencia. Esto nos habla de secuencias temporales, qué está sucediendo, cómo se van generando las cosas. Y bueno, la siguiente nos habla del mapa. Creo que todos los días tenemos la oportunidad de verlo en las noticias, ¿no? Todos los días nos presentan cómo está el mapa de México con relación a esta pandemia. Y bueno, aquí lo que hacen es específicamente ubicarnos qué sucede o qué está aconteciendo en un lugar. En este caso, les decía yo, en México,
Aquí el mapa que nos puso, se puso de ejemplo, es el mapa de hambre del 2011, perdón, ¿cómo está la situación? Si lo podemos comparar un poquito con lo que está sucediendo ahorita, pues el rojo son los países que tienen más hambruna, los anaranjados los que tienen menos, están en la parte media, y los amarillos a lo mejor los que no tienen un índice tan alto. Sin embargo, esta parte nos permite ubicar la problemática en un solo lugar. Esa es la parte que tendríamos que empezar a ver. ¿Qué sucede en determinado lugar? Y cómo lo está representando, cómo nos los están representando, a lo mejor con diferentes colores y con la forma en cómo se está haciendo relevante esto. La siguiente es la tabla. Bueno, pues en la tabla lo podríamos considerar como un cuadro relativamente sencillo, donde nos están presentando a lo mejor toda esa información que venía en las otras gráficas, pero es una forma de presentar la información organizada de manera que nosotros podamos entenderla. A lo mejor no los organizan por día, por acción, por consecuencia, por acontecimiento. Todo esto nos permite ir viéndolo de manera más concreta y a lo mejor abstracta en lo que podríamos decir. Solamente es una presentación de datos con relación a un tema, ¿no? Ahí viene, por ejemplo, el combustible, el precio actual, el nuevo precio, cuál fue el aumento y cuál fue la rebaja. Nos están explicando de manera muy puntual qué es lo que está sucediendo en esos momentos con esta parte. Y vuelvo a lo mismo, es una representación o puede ser una representación de aquella información que ya se les estuvo mostrando en la anterioridad. La siguiente, por favor. En la siguiente, bueno, también tenemos, independientemente de esto, tenemos los textos. Los textos que sí tienen que ver con las infografías, pero a lo mejor es la manera un poco más explícita de información en la que podemos estar inmersos. ¿Qué es esto? ¿Qué sucede con el periódico? Si ustedes se dan cuenta, bueno, quienes todavía tengan la oportunidad de ver periódicos, de ver revistas, a lo mejor las revistas que les llaman a ustedes la atención, pues ahí nos dan información muy específica, ¿no? Primero nos ponen un encabezado de tamaño muy grande, las letras muy grandes, muy llamativas, después nos ponen un pequeño texto abajo que nos hace que nos enganchemos con ese tema. Obviamente viene el desarrollo del cuerpo y a fin de cuentas viene una imagen que representa esa información. A veces la imagen la ponen abajo del texto, del título, a un lado, abajo, como para cerrar. Aquí no hay un orden específico. Sin embargo, la información viene más extendida que como la podíamos ver en las infografías. En las infografías, si recuerdan, son situaciones mucho más concretas, más pequeñas, más, podemos decir que en oraciones, que nos permiten tener la información. La siguiente, pues bueno, tenemos otro tipo de información. Bueno, ese es un ejemplo de cómo podría venir un texto. Si se dan cuenta, viene mucho más letra, mucho más información con relación a la imagen. Viene desglosado, vienen a lo mejor campos muy específicos que nos están explicando y explicitando de manera mucho más extensa con relación a una infografía. Y bueno, la siguiente nos dice que otras categorías de texto podemos encontrarlos en algo con lo que nosotros cotidianamente convivimos, que son los volantes, por ejemplo, que nos llegan a veces a casa, donde nos dan información. Ahorita la misma escuela estaba generando algunas infografías y otros materiales que podremos considerar alguno de ellos como que volantes, donde nos ubican en espacios más pequeños todavía un poco que la infografía, con un título obviamente para tener nuestra mirada fija en algo que nos están queriendo mencionar. Después ya viene desglosado dependiendo de la función o lo que queremos decir. Puede ser o no largo, porque bueno, la cuestión es que son situaciones pequeñas que podamos manejar. Y bueno, el copete, que se presenta siempre debajo de un título, es ese pequeño que a lo mejor de repente le podemos llamar el subtítulo, ¿no? En los temas en los que nos están diciendo, donde viene una síntesis
o una información muy precisa de lo que nos están queriendo decir. Ese es algo que generalmente tenemos que ponerle mucha atención, porque ahí a veces está la clave que podríamos desarrollar en este tipo de cosas. Y bueno, el epígrafe, que es un texto muy breve debajo de una fotografía o de un dibujo, que nos está queriendo dar referencia con relación a algo, a alguna situación que nos están presentando. La siguiente, por favor. Y bueno, David Candles dice que el diseño es una comprensión. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a favorecer mucho la comprensión. Aquí hay cuestiones que nos permiten tener una reflexión sobre una imagen, sobre un texto, que a lo mejor de repente pueden ser complicados, pero si nos los presentan de otra manera diferente, puede facilitarse su entendimiento y su comprensión. El hecho de utilizar no nada más textos que nos pueden dar con mucha información escrita y que de repente a lo mejor nos cuesta trabajo leer y comprender, las imágenes y el diseño que nosotros presentemos o con el que se presenta la información puede ser una manera más fácil de entender y comprender lo que nos están queriendo dar. Y entonces pasamos con Jessie para hacer un pequeño ejercicio. Jessie. Sí, maestra. Bueno, en relación a las infografías, siempre vamos a tener presente que es una información de forma concreta, como lo decía la maestra Marta, pero que nos puede dar respuestas de qué trata la información, de quién se está hablando, de cuándo, dónde, cómo, por quién. Y esto se acompaña de ilustraciones o, bueno, gráficos visuales para ser más entendible. Para que nosotros podamos como leer esta infografía o comprenderla, hay que pues comprender cómo está hecha, ¿no? Y los criterios que tiene que tener una infografía, pues son los elementos de esta, pueden ser, como decía, el texto, el título, la imagen, el copete, ¿qué otra? La volanta, la epígrafa, que es la información dentro de ella, ¿no? Entonces ya más o menos ubicamos cómo está elaborada una infografía y los diferentes tipos de infografía que podemos encontrar. Ahora, ya vimos que la organización de ciertos aspectos implica la comprensión de esta información. La que yo les comentaba, hay infografías que tienen secuencia. Hay que ver si estas infografías nos están pidiendo seguir una secuencia para poder interpretar el cómo y el para qué o hacia dónde va la información. Las imágenes pues siempre van acompañadas de texto y predominan más las imágenes. Entonces, tal vez si se ve una imagen, tendremos que referirnos al texto que la está acompañando para entender de qué se trata. Bueno, tienen que ser acordes. La proporción de las imágenes, la perspectiva o la visión que tengan de la imagen es importante, porque si vemos una imagen grande, podemos deducir que la imagen es como el centro de nuestra atención y que alrededor, como les comentaba en un tipo de infografía, está basada en esa imagen que pues debe de ser como algo muy, muy significativo. Bueno, deben de ser como acorde al tema. La tipografía es importante, ya que el tipo de letra pues va a generar la importancia que se le dé al texto. Y el mecanismo de lectura, que es la combinación que se va a llevar en este tipo de textos e imágenes en relación a la importancia o a la intención que se le quiera dar a esta información. La siguiente, profesor. No sé si
si alcancen a ver un poquito las letras de la infografía. Profe Ray, ¿sí se alcanzan a leer? Sí se ve. Ah, ok, gracias. Bueno, puse este ejemplo de que es una infografía y el título es Beneficio del deporte en los niños. ¿Está distribuida la información? Lo vemos que sí. En el centro está ilustrado con unos chicos jugando fútbol. Abarca pues una porción grande de la infografía y va acompañado de una serie de información a su alrededor. ¿Sale? Si observamos las imágenes sin leer absolutamente ninguna palabra, se entenderá completamente de qué nos habla sin ver el título ni el título de ningún recuadro. Se entiende que es un deporte, pero no especifica qué onda con ese deporte, si es un día de campo, si es una partidito en la escuela, no nos dice más que los niños están jugando. Ahora cambiemos. Si observamos solamente las letras sin observar las imágenes, se entenderá completamente, pues igual y podemos entenderlo, pero es una lectura como más que no llama nuestra atención, que no nos atrapa a la primera. Entonces, si combinamos la lectura del texto con las imágenes, pues nos da desde una primera vista una impresión de la información que se maneja, ¿no? El beneficio de los niños en el deporte, vemos un cerebrito que puede ser como los beneficios psicológicos, una hamburguesita que puede ser como en relación a la alimentación, en relación a del corazón, de los beneficios personales, el foquito de conocimiento y beneficios físicos cuando vemos al muñequito, ¿no? Todo está como centrado en la información que tiene cada recuadro en el texto. ¿Cuál es el propósito y la intencionalidad? Recuerden que tenemos que contestar el qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién. Entonces, el propósito, el título del gráfico pues es muy explícito, beneficios del deporte. ¿De qué se trata? Pues del deporte, ¿no? En cuestión de aspectos de salud. ¿De quién? De los niños. Cuando hay beneficios, pues cuando se tienen en diferentes, cuando se practica y hay beneficios en diferentes aspectos, donde en el área psicológica, en salud, en relaciones personales, en aspectos físicos y en conocimientos. Y cómo, pues ya el propio recuadro nos dice cuáles son los beneficios psicológicos, que estimula la liberación de endorfinas, que reduce la ansiedad, en cuanto a la obesidad, previene como los elevados índices de glucosa, disminuye triglicéridos, mejora la circulación, respiración. En relaciones personales se dice cómo fomentando el trabajo, generando nuevas relaciones. En beneficios del conocimiento, pues aumenta la oxigenación del cerebro, que permite concentración, estados de alerta, la potencia de creación y constancia de hábitos y el rendimiento académico. Y en beneficios físicos, pues igual beneficia la circulación, la producción de glóbulos blancos. Entonces ahí ya nos están diciendo el cómo beneficia cada aspecto. Y por quién, hasta abajo de esta imagen, vienen las fuentes bibliográficas y los créditos. Entonces, más o menos, con esta infografía, pues, se respondieron las preguntas que anteriormente habíamos comentado, que es qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por quién. Y la información, pues, fue de una forma más digerible que tener el texto completo, leerlo y estar como subrayando aspectos importantes. Hay cuestiones también que es importante mencionar que son implícitas, no están como definidas tal cual dentro de la información escrita,
pero con los dibujos o con el panorama en general inducimos ciertas cuestiones de la información que viene en esa infografía. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de vista del autor acerca del tema que plantea? Pues tal vez no viene tan específico, pero ustedes, leyendo las ideas, pueden dar el punto de vista del autor en relación a los beneficios del deporte en los niños. Ajá. Y el contexto, por ejemplo, la última pregunta es, ¿cuál es el contexto en el que se ubica el tema de la infografía? Pues no viene tampoco implícito, pero estamos hablando de que un aspecto de salud, ¿no? Del beneficio en la salud integral de los niños al realizar un deporte. Entonces, este tipo de preguntas nos van a poder guiar en relación de que a ustedes se les presente un ejemplo así en su examen Comipems. Y bueno, la que sigue ya es agradecer por su atención y si hay alguna duda, no sé si se escribió en el chat para poder contestarla. Bueno, no estoy siguiendo el chat porque estoy con la presentación. No sé si alguien, maestra Irma, o alguien fue, La mano. tiene alguna mano levantada o algo. Yo quiero ponerles un ejemplo ahorita y necesito que me ayuden. Y ustedes, alumnos, quiero pedirles que hagamos el ejercicio allí en el chat. Vamos a ver quién puede contestar. Ya están viendo ahí la imagen todos, ¿verdad? Confírmenme si se ven. Sí, se ve, profesor. Sí, maestro, se ve. Ok. Esa es una infografía, es un texto no lineal. Va a aparecer, bueno, a ustedes les va a aparecer en blanco y negro porque su examen va a ser impreso. Pero imagínense algo así. La pregunta va a decir, ¿qué porcentaje representan los teléfonos móviles en relación a la basura electrónica, en este caso a los residuos electrónicos? ¿Qué contestarían ustedes? No quiero la cantidad, quiero el porcentaje. Así más o menos les van a estar llegando a ustedes las preguntas. Este es un ejemplo nada más. Si maestra Marta o Jessy nos ayudan como a ir analizando estas cuestiones, ¿qué es lo que tendrían que estar viendo los alumnos allí? ¿Qué tendrían que estar sacando ahí? ¿O sobre qué tendrían que estar siguiendo? En relación a que primero pidió porcentajes, ¿no? Hay Ajá. muchas cantidades, pero específicamente uno nos habla del porcentaje. ¿Cuál sería, alumnos? ¿Cuál sería su 100%? Acuérdense que hablamos de gráficas de pastel o... Ahí hay una gráfica de pastel. Fíjense o torta o esto, no sé. cómo se van combinando aquí. Aquí hay una imagen central y datos periféricos. ¿Se acuerdan que eso es lo que nos decían? Aquí hay otra imagen central y datos complementarios. Toda la información está aportando. Mi 100%, ¿cuál es? Son 49,8 millones. A ver, alumnos, respondan. Y por ahí está la maestra Irma, ¿verdad? Maestra Irma, para que me ayude a ver si la respuesta es correcta. Sí, aquí estoy. De esos 49,8 millones, que son las toneladas de residuos electrónicos, ¿qué porcentaje son los teléfonos móviles en función al total? Así les va a venir la pregunta de Comipems. ¿Solamente el 0.3%? A ver, échenle cuentas bien. Vayan usando el chat para contestar. A ver, Ángel David.
guíense un poco por la gráfica de pastel. El 0.3 marcaría un poquito menos de lo que están marcando. Claro. En el chat ustedes vayan anotando sus respuestas. Esos 1,000,000,000 de teléfonos, que son un chorro, pero ustedes sabrán que en su casa tendrán uno o dos teléfonos descompuestos para que se den cuenta cómo se va generando la basura. Pero estos 1,000,000,000 de teléfonos, ¿qué porcentaje representan de estos 49 millones? 49.8 millones. Vayan anotando su respuesta. Ahora, la cuestión aquí es interesante porque cuando ustedes estén respondiendo el examen, tampoco les van a dar mucho tiempo, ¿eh? No les van a dar mucho tiempo porque recuerden que son 128 preguntas que tienen que responder en un periodo de tiempo de 2 horas y media aproximadamente. Entonces tienen que estar contestando una pregunta aproximadamente cada 2 o 3 minutos. A ver, aquí abajo les ponen símbolos químicos. Sí, exactamente. Eso es lo que quiero que vayan detectando los alumnos. O sea, yo hice una pregunta, pero no estoy diciendo que, o sea, arriba habla de una cuestión de toneladas de cantidad y abajo habla de una cuestión de toneladas de peso, pero nadie me ha dicho eso. ¿Cierto o no? O sea, los 1,000,000,000 de teléfonos estamos hablando de una cantidad. Y de los 49 millones estamos hablando de peso o de lo que contienen de materiales. Esas son las cuestiones que tienen que ustedes que ir detectando, esos cambios, esas situaciones. Esta pregunta que yo les hice con la información que les estoy dando, obviamente no puede ser contestada. Por eso les pregunto, ¿qué tanto de porcentaje? Pues no se puede contestar allí. Entonces, ojo con toda esa información, ¿eh? Ojo con toda esa información porque si ustedes están pensando en una cuestión diferente a lo que se está preguntando, ya estamos cometiendo por ahí un error. Ya estamos fijándonos en situaciones que no van al caso. ¿Cuál sería mi 100%? Si no es 49,8 millones de toneladas, ¿cuál sería mi 100%? Yo tendría que sumar los 1,000,000,000 de teléfonos más los 300 millones de ordenadores para tener mi 100% y entonces ahora sí ver qué tanto representan esos 1,000,000,000 en porcentaje. Mucho ojo con esa información. Otra vez, arriba me está hablando de cantidad, abajo me está hablando de qué materiales contienen. Entonces, son cosas diferentes. No podemos hacer un porcentaje a partir de dos elementos distintos. Tenemos que buscar, y esa tendría que ser una de las estrategias para ustedes, tendrían que buscar elementos comunes que puedan ser cuantificables, que puedan ser operables. Si no, no podemos establecer un parámetro de relación. No sé si me explico en esto o estamos generando mayor duda. Díganme. No, se está explicando bien, profesor. Ok, vamos a otra. Vamos a otra para no hacerlo sufrir. Siguiente infografía. Bueno, sí los va a hacer sufrir porque si no le echan ganas va a ser muy triste. La otra se llama, creo que es esta. Bueno, a ver, déjenme ver cuál es. Ahí les va ahora sí. Es que lo tengo separado en pestañas. Es otra infografía.
Ahí está. Díganme cuando ya la puedan ver. Ya se puede ver. Ya se puede ver. Ya se ve, profe. Deserciones por nivel. Ese es otro tipo de gráfico. ¿Se acuerdan de lo que habíamos dicho? ¿Qué tipo de gráfico es según lo que nos comentaron los ponentes? Maestra Irma, a ver, prenda su micrófono, maestra Irma. Dígame. Ayúdeme a hacer una pregunta de ese gráfico, de lo que los alumnos puedan detectar. Ajá. Además, este gráfico es de la SEP y esa información es muy cierta, ¿eh? La educación es un embudo, jóvenes. La educación es un embudo. De cada 100 alumnos que ingresan a primero de primaria, ¿se acuerdan de la Juan Escutia, de la Mata Rivera, de las Tahuacan? ¿Se acuerdan? De ahí salieron ustedes. Solo 64 la concluyen, 46 terminan la secundaria, imagínense qué triste. 24 finalizan el bachillerato y 10 ingresan a la licenciatura y solamente 2 personas realizarán un posgrado. Esto es una Bien. realidad si no le echan ganas, ¿eh? Bien, una pregunta sería, de la población que se maneja, 147 millones, ¿qué porcentaje termina un posgrado? Es 1.47 millones. Ay, perdón, no alcanzo a ver. 1.47 millones ya, gracias. Ajá, ¿qué porcentaje termina un posgrado? Y de ahí podría sacar los porcentajes de cada nivel de la educación. ¿Qué porcentaje termina la licenciatura? ¿Qué porcentaje termina la secundaria o el bachillerato? Eso hablando de porcentajes. Y esto lo ven los chicos a partir de segundo año, donde se maneja todo lo que son porcentajes, y desde primero manejan lo que son las gráficas de barra y ¿cómo se llaman? Los porcentajes en la gráfica circular. Entonces, se supone que a esta altura que van en tercero, ellos ya deben manejar e interpretar cualquier tipo de gráficas, ya sean circulares, ya sean de barras, y tienen que saber manejar perfectamente bien los porcentajes. Todo lo que se maneja de porcentajes e interpretación de información es en relación a, déjenme acuerdo, probabilidad y estadística. Y ellos lo ven. ¿Cuál sería la pregunta entonces para ver si podemos hacer un La cálculo primera, ahorita? de 1.47 jóvenes, ¿qué porcentaje terminan el bachillerato? ¿Qué porcentaje? A ver, váyanlo anotando en el chat. De este 1.47 millones, Es que el puntito no se alcanza a ver. Ajá, es 1.47 millones. Ajá. 1.47 millones de jóvenes, ¿qué porcentaje representan estos dos? ¿O cuál es? ¿Posgrado o licenciatura? Si quiere licenciatura, ¿qué porcentaje termina la licenciatura? De este 1.47 millones, ¿qué porcentaje representan estos 10 que entran a la licenciatura? Fíjense que está diciendo que 10 ingresan, pero no está diciendo que los 10 terminan, ¿eh? Ojo con eso. Supongamos que terminan. Supongamos que terminan, entonces, ¿cuántos la terminarán? Para que les sea más fácil. De este 1.47 millones, ¿qué representa este 10? Váyanlo anotando en el chat. ¿Qué porcentaje representa? Preguntas de este tipo son las que les van a venir en el examen. Y además, otra cuestión interesante, cuando hagan su examen, las preguntas, cuando las hace el Ceneval, yo les voy a decir una cuestión. Yo durante unos 2 o 3 años estuve realizando preguntas para Ceneval. Y a nosotros se nos daba la indicación de que las preguntas tenían que realizarse con cierta trampa. ¿A qué me refiero con esa trampa? Me refiero a que una es la respuesta correcta, otra es una respuesta muy parecida a la correcta, la otra es casi parecida, pudiera ser la buena, la correcta,
y otra definitivamente no tiene ninguna relación. De tal manera que cuando el alumno o quien resuelve el examen ve las respuestas, ¿qué es lo que les pasa a ustedes? Tengan eso bien en claro, por favor. Cuando ustedes vayan a hacer el examen, tengan claro el proceso que van a realizar. A veces el proceso lo van a tener que realizar hasta mentalmente y en el momento de resolver el examen, van a tener la certeza de una respuesta. Porque cuando empiezan a hacer una revisión de las demás respuestas, lo único que les va a generar es confusión. Porque van a decir, bueno, es que es esta, y ustedes van a tener la certeza, es esta. Pero un minutito después van a decir, no, pero también puede ser esta. No, pero es que también se parece a esta. ¿Qué es lo que les va a dar la certeza? Que ustedes conozcan perfectamente el proceso de cómo resolverlo. Ahí ya están escribiendo respuestas. ¿Cuál es la correcta, maestra Irma, si la tiene por ahí? No, no lo he hecho, perdónenme, pero aquí quiero, me permito hacer algunas observaciones. A ver, chicos, la pregunta era porcentaje. Su respuesta tiene que ser dada en porcentaje y algunos lo están anotando como número nada más. Ajá, ojo con eso. Ahora, cuando ustedes vayan a presentar su examen, van a requerir hacer operaciones, obviamente, en el área de matemáticas, en el área de habilidad matemática y en ciencias, yo qué sé, en algunas materias van a tener que hacer operaciones. No les van a permitir entrar con hojitas aparte, ni con cuaderno, ni con calculadora. Ajá. Las preguntas están diseñadas de tal manera para que ustedes no usen calculadora. Entonces, ¿dónde pueden hacer sus operaciones? En el mismo cuadernillo. Ajá. Pueden usar los espacios en blanco ahí mismo donde viene la pregunta o lugares en los márgenes donde ustedes tengan espacio para poder hacer operaciones. Y ojo, no es necesario que borren, porque luego pierden mucho tiempo en estar borrando y ustedes quieren entregar un cuadernillo limpio. No, no hagan eso. El cuadernillo es para uso de ustedes. Si necesita poner ahí operaciones, hacer anotaciones, su línea de tiempo, yo qué sé, lo que ustedes necesiten hacer para llegar a una respuesta correcta, háganlo. Y no pierdan el tiempo borrando. Esa es pérdida de tiempo. Recuerden que son 3 horas para 128 preguntas. Y no nada más es leer y contestar. Tienen que reflexionar, tienen que comprender, tienen que hacer operaciones, tienen que hacer un razonamiento para llegar a la respuesta correcta. Entonces, por favor, no pierdan el tiempo borrando. Pongan mucha atención en lo que les están pidiendo, porque yo pregunté porcentaje y aquí en el chat me están poniendo números enteros. La respuesta tiene que ser un porcentaje. Si me pusieron 14.7, ay maestra, es que porcentaje, el porcentaje tiene un símbolo y ustedes lo saben. Ajá, y no es lo mismo que una representación de un número decimal. ¿Estamos? Entonces, fíjense bien lo que les están preguntando, ¿ok? Hay que revisar, analizar bien la pregunta y hago énfasis en lo que les dice el director. Las respuestas a veces son engañosas y una estrategia para poder contestar correctamente un reactivo es, bueno, tengo opción A, B, C, D. Ajá, no me acuerdo si viene hasta la E. Bueno, tengo varias opciones. La verdad no sé ni cuál de ellas será la buena. Entonces empiezo a la inversa. Empiezo a usar esas respuestas para saber cuál sería la correcta y las voy descartando, porque sabemos que matemáticamente puedo hacer un proceso de izquierda a derecha como de derecha a izquierda o de manera reversible. Ajá. Entonces pueden usar muchas estrategias para poder contestar, pero también no se brinquen las respuestas. ¿Sí? Ojo, si se brincan una, ya todo lo que sigue lo van a tener equivocado. Entonces, mucho ojo con eso. ¿Sale, chavos? No, Gracias, maestro Ray, estamos por acabar. no se pierdan las siguientes, el siguiente taller, porque va en función de razonamiento matemático. Va en función de eso, entonces no se lo vayan a perder, por favor. Ya es el próximo lunes igual a las 10 de la mañana y ahí vamos a ver todos esos detalles que está diciendo la maestra Irma. Efectivamente, a lo mejor en las respuestas va a aparecer 14.7 y 14.7%. Y si ustedes eligen la que no tiene porcentaje,
y les están pidiendo un porcentaje, ya hay un error y ya perdieron una pregunta. Ese tipo de detalles son importantes. Ya les mandé la liga para que vayan registrando su asistencia. Quiero agradecer a mis dos ponentes. Muchas gracias, maestra Marta Peña, por el apoyo que nos está brindando en atender a nuestros alumnos. Muchas gracias. Queremos darle públicamente este reconocimiento para que lo tenga usted y agradecerle por su participación en la escuela. Y también tengo, obviamente, no podría faltar, el reconocimiento para la maestra Jessie. Maestra Jessie, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Jessie, por su apoyo. Muchas gracias, maestra Marta, maestra Jessie. Muchas gracias, maestro Raimundo. Al contrario, es un placer colaborar con ustedes, aunque sea a distancia, pero estando apoyando lo que ustedes implementan, todas las acciones que desarrollan a favor de los alumnos y sobre todo de este cambio que van a tener ellos. Entonces, es un placer estar con ustedes. Pues muchas gracias. Y ya el reconocimiento hacia cada uno de los alumnos que puedan asistir a todas las asesorías, también ya lo estamos preparando. Asistan a todas, por favor, jóvenes. No queremos extendernos ya más en el tiempo, estamos ya sobre el tiempo, ya tienen ahí la liga para que puedan registrar su asistencia. Nos vemos el lunes para que veamos ahora los textos lineales. Y ya después nos vemos para ver lo de los problemas matemáticos. La siguiente sesión son ahora los textos lineales, los cuentos, las leyendas, las noticias, las narraciones, los artículos científicos, cómo obtener información. Que tengan un excelente día todos, cuídense. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego.